buenas tardes. Vamos a hablar en este momento acerca del programa de enriquecimiento instrumental propuesto por Robert Feuerstein. Este escritor propone algo conocido como teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. Él indica que el ser humano posee algo que se llama funciones cognitivas básicas, que le permiten aprender los diferentes contenidos que se le van presentando a lo largo de su vida. Él plantea que existen diferentes funciones cognitivas, como las que se presentan a continuación. Indica que existen habilidades innatas, que son aquellas con las que el individuo ya nace y que obviamente se vuelven mucho más fáciles de ir desarrollando a lo largo de su vida. Historial de aprendizaje, que se refiere a todos los contenidos que él va aprendiendo mientras va creciendo. Actitudes hacia el aprendizaje, cómo el individuo se presenta hacia los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, si tiene entusiasmo o si no lo tiene en el momento de aprender. Motivación, que tiene mucho que ver con el ítem anterior. ¿Cuáles son los aspectos que le motivan al individuo para aprender algo más? También tiene relación este último ítem llamado estrategias, es decir, la metodología con la cual el individuo va a aprender. El escritor nos indica que todas estas funciones cognitivas básicas son necesarias para los diferentes procesos de aprendizaje y que las deficiencias en ellas provocan un aprendizaje inadecuado o que se encuentre por debajo de la media. Uno de los pilares fundamentales de la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural es que todos los seres humanos son modificables. Yo soy modificable, pero a la vez yo soy capaz de modificar al individuo. Esta es una idea que debemos tener los docentes muy clara. Es decir, si todos los seres humanos somos modificables y yo puedo modificar, eso indica que mis formas de enseñar siempre pueden estar en procesos de evolución, es decir, que no deben estancarse en un solo modelo o en una sola estrategia. Y a la vez, esta forma de enseñar que yo tengo me permite llegar a la modificación de otro individuo, en este caso del estudiante. Esta intervención del docente para modificar la parte cognitiva de otra persona tiene mucho que ver con el aprendizaje mediado, que es un punto que vamos a tratar en lo posterior. El escritor clasifica las funciones en tres grupos: input, elaboración y output. Input trata acerca de cómo entra la información al individuo, incluye las deficiencias recopiladas por él y las dificultades que se manifiestan cuando éste tiene que resolver algún problema. Es decir, cómo percibe la información el individuo. Un ejemplo podría ser la percepción borrosa, cuando el individuo no logra ver bien, o la falta de orientación espacio-temporal. Esto indica que el individuo no va a ver o no va a recibir la información de forma adecuada. La información no entra a él de una manera entendible. En el segundo punto aparece la elaboración, que trata acerca de los factores que impiden al individuo hacer un uso eficaz de la información. Es decir, la información logra ser percibida por él, pero éste no tiene las facultades o las facilidades de diferenciar cuál es la información que importa y cuál no la es. Como tercero aparece el output, que se refiere a una comunicación ineficiente. Es decir, el individuo logra percibir la información, logra clasificarla y trabajar con ella, pero no es capaz de comunicarla hacia las demás personas. Se refleja en una imposibilidad de comunicarse. Según la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, los niños con bajo rendimiento escolar están abiertos al cambio y a la modificación. Es decir, el docente no puede enmarcar a un estudiante en un tipo de persona. No podrá decir, si ese estudiante ya no aprendió matemáticas, no lo podrá hacer nunca. Porque esta teoría nos indica que todos podemos modificar nuestra estructura cognitiva. Nos indica también que se necesita una interacción activa entre el individuo y las fuentes de estimulación. Es decir, que no simplemente hay que lanzar la información, sino que hay que permitir que el individuo sea parte activa de este proceso. Nos indica también que el proceso de desarrollo cognitivo
no es el resultado de un proceso de maduración del organismo. Es decir, que no es que el individuo aprende por el simple hecho de estar creciendo, sino que hay que estimular de forma adecuada este aprendizaje. Nos indica también que no es un proceso independiente entre el mundo y los objetos. En este punto aparece algo conocido como el aprendizaje mediado. Es decir, entre el aprendizaje y el individuo que va a aprender debe haber algo, o en este caso, alguien que ayude a que el aprendizaje llegue de forma adecuada al individuo. En este punto aparecemos los docentes como mediadores. Pero para que haya un correcto aprendizaje mediado, debe tomarse en cuenta la intencionalidad y reciprocidad. ¿Cuál es la intención de mediar y cuál es el objetivo? Tomando en consideración que estos objetivos deben transmitirse de forma clara a la persona que va a ser mediada. Es decir, el estudiante debe saber por qué el docente está sirviendo de mediador entre ese aprendizaje y él. Esta experiencia de aprendizaje debe tener trascendencia. Nos pasa comúnmente que hay estudiantes que nos preguntan ¿para qué sirve tal o cual conocimiento? El estudiante debe tener claro que no es simplemente un conocimiento, sino que es algo que va a ser útil para él en la vida. Debe existir también una mediación del significado. Motivar al estudiante a que vaya a buscar el significado. Es decir, no transmitirle el significado que yo tengo, sino permitir que él genere su propio significado. Esta experiencia de aprendizaje mediado, el autor la explica de una mejor manera con este esquema. La S, que simboliza el estímulo, la R, que representa la respuesta. Si hacemos un poquito de comparación con lo que es el conductismo, ese método o ese modelo educativo nos lleva directamente del estímulo a la respuesta. Es decir, se da el conocimiento y se pretende que el individuo genere algo que retroalimente, sin más mediación. Sin embargo, lo que propone Fernstein es que exista algo de mediación. Estas H representan a la persona, al hombre, y este O al organismo cognitivo del individuo, en este caso del estudiante. Significa entonces que hay un estímulo que va hacia el individuo, hacia una persona, en este caso el docente. Él es el encargado de, por medio de estrategias y metodologías adecuadas, hacer que este estímulo llegue de una manera diferente hacia la estructura cognitiva del estudiante, de tal forma que al llegar a él, al individuo, se genere una respuesta acorde y pueda haber una retroalimentación, pero por medio de esta mediación, que en base a las estructuras cognitivas que propone el escritor, deben tener mucha relación con la motivación, con el hecho de saber para qué se está enseñando. Muchas gracias.